Amém. Muito obrigado, diaconisa Ana Paula. Muito obrigado. Aí recebi seu mensagem. Está sem som. A diaconisa Osana foi. Tá bom, muito obrigado. El Señor Jesús está con nosotros. El Señor te trae paz, alivio, confort. El Señor te trae renuevo en esta hora. Yo puedo sentir la presencia de Dios en este momento, contigo y conmigo. Siento paz, siento alegría, siento seguridad, segurança. Tenho paz para adorar, para pregar, para falar de Deus, seus milagres, suas maravilhas. O Senhor mora não somente no teu coração, o Senhor mora na tua casa, com teus filhos, no teu trabalho. O Senhor está dando cobertura na tua alma nesta noite. O Senhor te está dando cobertura en tu alma en esta noche. El Señor está trayendo paz, libertad a tu vida. Gracias a Dios, gracias. Dile gracias, alza las manos. Bienvenido, Juan Carlos Zamora Pucha. Bienvenido. Obrigado, obrigado, diaconisa Ana Paula. Obrigado. Voltou sim, em nome de Jesus. Lo que Dios tiene para tu vida, nadie lo puede derrumbar. Los planes de Dios son más grandes en tu vida que los mismos planes que tú tienes. Los planes de Deus estão encima. Os planos de Deus estão acima dos teus planos. Los planos de Dios, los planes de Dios están encima de tus planes. Tú puedes tener buenos planes. Você pode ter boa ideia, bons planos, mas los planes de Dios para tu vida son mejores que los tuyos mismos. Que Dios te bendiga, seas bienvenido, bienvenida en el nombre de Jesús. Estamos muy felices porque yo sé que el Señor está trabajando en tu vida, en mi vida, y le doy gracias. Estoy orando por ti, hermano que me escucha, presbítero Alex, diaconisa Osana, diaconisa Ana Paula, hermano Luis Alberto, hermana Sonia, Sarita, Emily e Ismael, Yotade. Estoy orando por sus vidas. El Señor Jesús hace una obra intercesora sentado a la diestra del Padre por ti y por mí. Ten la seguridad que nunca te va a fallar Dios. Sea bienvenido, hermano Rodolfo Pereira, lá no Brasil. Sea bienvenido, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amados, mientras otros hermanos se conectan, vamos a escuchar una alabanza muy bonita y esperamos otros hermanos que entren. Amén, amén, mi hermano Luis Alberto, amén, mi pastor Marcio, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Gaby, Dios le bendiga, Gaby, sea bienvenida en el nombre de Jesús. Y mientras otros hermanos se conectan, vamos a escuchar una canción, un poquito más de sonido. Producción, da un son mayor ahí, eso ahí. Gloria a Dios. Y después de esa alabanza, pues, entramos a la palabra del Señor. Quiero mirar tus ojos fijamente y contemplar tus maravillas. Da un son mayor ahí. Temas. Tú me cuidas, me das aliento y me das la salida. Eu soy tu filho, tú eres mi padre y tú me sostendrás. Dilo conmigo. Yo quiero más y más de tu presencia, quiero más y más. Deus abençoe, Thaís Fernandes, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, de tu presencia, oh Dios. Gloria a Dios. Ya vamos a comenzar. Canta conmigo. Gloria a Dios.
frente a frente, quiero mirar tus ojos fijamente y contemplar tus maravillas y conocerte más. Tú me cuidas, me das aliento y me das la salida. Yo soy tu hijo, eres mi padre y tú me sostendrás. Gloria a Dios. Dilo conmigo. De tu presencia quiero más y más. De tu presencia quiero más y más. De tu presencia, oh Dios. De tu presencia quiero más y más. De tu presencia quiero más y más. De tu presencia, oh Dios. Gloria a Dios. Poco a poco, Dios le bendiga, hermanos. Vamos a comenzar esta enseñanza. Y esta enseñanza ha sido producto de dos cosas. Primero, todo cristiano, todo creyente en Dios, todo creyente en la Biblia, la palabra de Dios, debe saber este tema, debe hablar de este tema, debe conocer este tema. Y muchas personas han escrito por interno y han tenido dudas acerca de esto, acerca del bautismo, ubachismo, el bautismo nas aguas, en las aguas. Hoy vamos a hablar del bautismo en las aguas. Gracias por aquellas personas que me pidieron este tema, por las que hicieron preguntas. Y si no le queda claro y tiene alguna duda después de esta enseñanza, me puede escribir al 0960 78 75 16. Si vive fuera de Ecuador, antepone el código nuestro de Ecuador, que es el 593. Y cualquier duda que usted tenga a través de la Biblia, podremos despejar. Así que anote, tenga listo un esfero, una caneta, es que sí, un nomi, caneta, una pluma, un cuaderno y la Biblia a la mano para empezar a aprender de la palabra del Señor. Yo primeramente quisiera recordar a ustedes, ¿no? Porque es un tema, no es complicado, es un tema sencillo de entender. Es un tema por el cual Dios nos educa espiritualmente, nos da una visión de cuáles son las cosas que debemos hablar, porque el Evangelio de Dios no es desgracia, no es miedo. El Evangelio de Dios es amor, es enseñanza, es temor a Dios, reverencia a Dios. Pero no estamos nosotros en la iglesia para aprender porque tenemos miedo, no. Queremos aprender porque amamos a Dios, porque quiero conocer a Dios, porque queremos conocer juntos a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar del bautismo. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo, primeramente quiero recordar la parte etimológica de la palabra bautismo. Bautismo viene del griego bautismo, que significa sumergir. Entonces, literalmente, el bautismo tiene que llevar esta condición de sumergir. ¿Por qué? Porque cuando uno se sumerge en las aguas, está simbolizando que al sumergirse el mundo exterior quedó atrás, quedó fuera de uno, que uno se sumerge en las aguas y cuando uno sale resucitado juntamente con Cristo como criatura nueva. Entonces el bautismo, la palabra griega para describir bautismo es sumergir. Y sumergir significa introducir dentro de, es decir, introducirse dentro de las aguas. Eso es sumergirse. Vamos a abrir la Biblia. Abra su Biblia. Si no tiene la Biblia a la mano, con una pluma y un papel, un cuaderno, anote la cita bíblica que vamos a dar. Mateo capítulo número 3, versículo número 6. Mateo capítulo número 3, versículo número 6. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Entonces, ¿por qué nosotros bautizamos, los pastores o los encargados del bautismo? Pueden ser diáconos también. ¿Por qué tienen la autoridad? ¿Por qué hacen eso de sumergir en el agua? Porque la palabra significa sumergir. Y este versículo bíblico nos enseña que Juan el Bautista, después veremos algo acerca de él, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Es decir, él no bautizaba en la orilla del Jordán. Él se sumergía, él y a las personas a las cuales estaba bautizando las sumergía en el río. No era en un poquito de agua, no era un poco de agua, era bastante, era un río. Entonces se aplicaba la normativa, se aplicaba la condición de sumergir. Entonces uno de los principios del bautismo es ese, sumergirse. Porque recordemos, es un símbolo de lo que acontece en tu vida, en mi vida. Deus abençoe Reginaldo, irmão Reginaldo, a paz do Senhor Jesús. Entonces cuando tú te bautizas, cuando yo me bautizo, nos sumergimos en el agua. Y eso representa que moriste para el mundo y que al salir, sales una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, segundo punto. ¿Quién instituyó el bautismo? ¿Quién instituyó? ¿Quién lo creó el bautismo en aguas? Abramos la Biblia en el libro de San Marcos, capítulo número 1, versículo número 4. San Marcos, capítulo número 1, versículo número 4. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿quién trajo la idea del bautismo? Dios a través de Juan. No el apóstol Juan, sino Juan el Bautista. ¿Qué significa bautismo? Significa, estamos juntos, Reginaldo, significa sumergirse. Pero bautista, ¿qué significa? Significa el que bautiza. Entonces, ¿quién instituyó? Dios a través de quién? De Juan el Bautista, o sea, Juan el que bautiza. No era el apóstol Juan. Una vez una persona me dijo que el apóstol Juan era el que bautizaba. No, ese es el discípulo amado de Jesús, quien bautiza. Quien comenzó la doctrina del bautismo fue Dios a través de Juan el Bautista. Deus abençoe, Diaconisa Margarete. Deus abençoe. Entonces, bautizo significa sumergir. Bautista significa el que bautiza. Tercer cosa, tenemos que apresurarnos porque en breve estamos junto com a live do pastor Márcio, da oração. Entonces, tercer punto, Jesús confirmó el bautismo de Juan el Bautista. Él lo aprobó. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice lo siguiente. Vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20, no mucho, JD. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Ahí está bien. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿quién instituyó el bautismo? Dios a través de Juan el Bautista. Y Jesús de Nazaret confirmó que eso era un mandato dado a todo aquel que cree en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí voy a contestar una pregunta que algunos me hicieron, que ¿cuáles son los requisitos para bautizarse? Sé que precisa para ir no batismo. ¿Qué precisa usted? ¿Qué necesita? ¿Qué requisitos necesita para bautizarse? Vamos a la palabra, Atos,
capítulo de número 8, versículo de número 37. Hechos, capítulo número 8, versículo 37. Vamos a la palabra del Señor. Hechos 8, 37. Dice así la palabra del Señor. Felipe, estos son los requisitos para el bautismo. Los requisitos, anote ahí. Si no, no hay ningún problema. Me escribe, me dice, yo necesito todos los versículos que usted dio, yo los necesito y yo se los envío a usted por un WhatsApp, por el Facebook, por cualquier medio, por un correo electrónico. Hechos, capítulo de número 8, versículo 37. Requisitos para el bautismo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuáles son los requisitos? Dios le bendiga, hermana Sonia. ¿Cuáles son los requisitos para el bautismo? Creer que Jesús murió por ti y por mí. Y esta pregunta que me hicieron es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que me dicen, pastor, es que yo no estoy preparado para bautizarme. Pastor, yo creo que debo seguir un curso para bautizarme. Los requisitos de la Biblia es ese, creer que Jesús murió por ti y por mí. E inmediatamente puedes ir al bautizo. Es bueno hacer un curso, es bueno recibir charlas. Cuando yo estudié en el seminario El Faro, en la ciudad de Guayaquil, junto a nuestro amigo y pastor Pedro Arizala, mucha gente me decía, ¿estás estudiando para pastor? Y yo le decía, no, porque nos enseñaron y entendimos de parte de Dios que nadie estudia para ser pastor. Es una obligación suya y una obligación mía estudiar la palabra de Dios. Todo creyente en Dios debe tener sed de estudiar la palabra del Señor. Todo creyente debe estudiar la palabra del Señor. Nadie estudia para pastor. Dios abençoe diaconisa Cristina Máximo Lima. Abrazos para su familia toda. Y nadie estudia para pastor. No. El pastorado no lo da ningún hombre, lo da Dios a través de los hombres. Los hombres reconocen, Dios les da inteligencia, sabiduría, discernimiento, visión, unción para reconocer el pastorado en sus discípulos. Pero ningún hombre te da el pastorado. Somos gratos con nuestras autoridades en el sentido de que impusieron un día mano sobre nosotros, pero en realidad el ministerio, el llamado viene de lo alto. A pesar de eso, necesitamos estar siempre bajo una cobertura pastoral, una autoridad superior a nosotros. No podemos andar desordenados, solos. Aquí hay una historia que se llama, los ecuatorianos que me están escuchando, se llama esta historia el llanero solitario. No podemos andar llaneros solitarios aquí. No, siempre debemos tener autoridad sobre nosotros. Entonces, el bautismo es eso, es reconocer que Cristo murió por nosotros y que nosotros estamos en el deber de obedecer la palabra del Señor cuando el Señor nos pidió bautizarnos. Entonces, el requisito para bautizarte es el siguiente, muy sencillo, creer en Jesús. ¿Es malo hacer cursos? No, no es malo. Creo que todo ser humano debería no solamente hacer cursos, sino todo ser humano debería aprender la palabra de Dios. Toda persona debería tener interés por aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace sabio, al humilde
le da sabiduría, aquel que abre la puerta de su corazón para recibir la palabra. Dios hace una operación fantástica de revelación en su alma. La persona entiende, se da cuenta que estaba mal, la comienza a practicar. Cuando uno comprende mediante la palabra que está haciendo algo mal, viene una tristeza de haberle fallado a Dios, recapacita, cambia. Todo ser humano debería estar interesado en aprender de la palabra de Dios. No es malo hacer un curso para bautizarse, no es malo. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que el requisito para el bautismo es un arrepentimiento genuino y verdadero. Porque en estos años de ministerio que llevo, me he dado cuenta que aquellos que realmente han aceptado de corazón al Señor Jesús como su Salvador, son aquellos que descienden sin ninguna excusa a las aguas. Entonces, vamos al libro de San Mateo, Mateo capítulo número 3. Anota ahí todos los versículos. Mateo capítulo número 3. 3. Mateo 3, versículo número 1. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el requisito para bautizarte? Arrepentíos. Silviana, Deus abençoe. Diaconisa Silviana Moura, Basiliu, Deus abençoe. ¿Cuál es el requisito? Arrepentirte. Arrepentirte de verdad. Y mira que una cosa que vamos a recordar el día de hoy. Usted y yo podemos confesar arrepentimiento. Arrepentirse de boca es muy fácil. Usted le va a castigar a sus hijos, hicieron algo mal y les va a castigar, y ellos posiblemente le dicen: no, perdóname, y se arrepienten de boca, y usted ya no les castiga. Pero mañana pasado vuelven a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué aconteció? Confesaron estar arrepentidos, pero como no hubo un arrepentimiento, hizo ahí Mateus 3:1, como no hubo un arrepentimiento genuino, entonces no hay cambio, no ten mudanza now. El arrepentido confiesa su pecado, se arrepiente y también cambia de actitud. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo número 10, versículo 9. Romanos 10, 9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Me detengo ahí un momento. Si confiesas con tu boca arrepentimiento y creyeres en tu corazón, son dos cosas distintas. Hablar es muy fácil, pero creer en el corazón realmente, cuando tú y yo creemos realmente de corazón, entonces hay un cambio de actitud. ¿Cuál es el requisito para bautizarte? ¿Cuál es el requisito? Arrepentirte, pero de boca y de acción, de corazón. Hay que arrepentirse genuinamente, verdaderamente. El día que yo me entregué a Cristo, yo mismo me asombro, pastora Diana. Esté feliz, pastora. Yo mismo me asombro. ¿Sabe por qué? Porque ese día yo dejé cigarro, dejé bebidas alcohólicas, dejé malas palabras, dejé todo atrás y mi mundo se convirtió en el mundo que Dios tiene preparado para mí y mi familia. Arrepentimiento genuino. Si te quieres bautizar, tienes que confesar. Por eso Romanos 10:9, como me recordó Silviana Lembrou, Silviana, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Otra pregunta que me hicieron, ¿cuánto tiempo debe pasar? Dios abençoe, diaconisa Margarete. ¿Cuánto tiempo debe pasar para bautizarte? ¿Cuánto tiempo? Hay personas que me dicen, no, pastor, yo acepté al Señor, el Señor es mi Salvador. Pero no solamente debe ser Salvador, sino Señor de nuestras vidas. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar? Las personas dicen, no, recién me entregué al Señor ayer, acepté al Señor ayer. Está rápido, está muy rápido todo. No. Vamos a la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que te bautices después de haber aceptado al Señor? Atos, o capítulo de número 16. Hechos, capítulo número 16. Hechos, capítulo número 16. Hechos, capítulo número 16. Vamos a la palabra del Señor. Hechos 16, 36. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que usted se bautice después de haber aceptado al Señor? Vamos a verlo. Gloria a Dios. Hechos 16, 36. Dice así la palabra del Señor. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Déjeme ver si estoy bien. Sí. Hechos 16. Sí, Hechos 16. Vamos ahí, vamos. ¿Qué tiempo puede pasar para bautizarse? Vamos a leer desde el versículo número 26, Hechos 16, 26. Dice así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos, Pablo y Silas, y muchos más, habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vámonos al 31, al 30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso dijo Pablo y Silas al carcelero. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron, él con todos los suyos. ¿Cuánto tiempo debe pasar después de aceptar a Jesús para que usted se bautice? Dice la Biblia en Hechos 16, 33. Lo voy a leer nuevamente. Y él, o sea el carcelero, y Pablo, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida les bautizó. No pasó ni un día. Los bautizó en el mismo día. Y ni siquiera fue en el día, fue en la noche. Pablo bautizó al carcelero y a su familia en el mismo día que ellos aceptaron al Señor Jesús. Ahora, claro, el pastor, el diácono que está encargado del bautismo, debe tener discernimiento para saber si ese arrepentimiento es genuino y la persona no tenga que después arrepentirse y decir: me voy a bautizar nuevamente porque yo no entendí. Nosotros no estamos obligados, no podemos obligar a nadie a que se bautice, pero sí podemos discernir. Y los pastores, si hay algún pastor que me está escuchando, sabemos de esto. Podemos discernir quién ha tenido un arrepentimiento genuino. Aunque el que juzga es Dios, Dios nos da una perspectiva, porque los ojos de Dios son los pastores, los ojos de Dios son los diáconos, los ojos de Dios son los presbíteros, los ojos de Dios son las autoridades de la iglesia. Entonces, no hay ningún problema si tú hoy te entregas al Señor, hoy entregas tu vida a Dios.
la tuya, la de tu familia. Y si mañana te quieres bautizar, y si concuerdas en la fecha con el pastor, con el diácono, lo puedes hacer. La Biblia dice que en esa misma noche fue bautizado el carcelero y toda su familia. ¡Qué bendición! ¿Cuántos cursos hizo el carcelero, pastora? ¿Cuál fue el requisito? Se arrepintió de corazón, él y su familia. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ¿quién le bautizó? Vamos al libro de Hechos, capítulo número 8. Hechos, capítulo número 8. Hechos, capítulo número 8. Los lentes están fallando. Gloria a Dios. Hechos 8. Hechos 8:17. Silviana, Hechos 8:17. Atos 8:17. Dice así: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esta es una historia muy importante. Después lo puedes leer todo el versículo del capítulo número 8. Y aquí está hablando de que Felipe bautizó a el eunuco, a un etíope importante. Era una persona importante. Felipe bautizó al eunuco, al etíope. Yo pregunto, una pregunta. ¿Felipe era pastor? No. Entonces, ¿quién era Felipe? ¿Por qué Felipe bautizó al eunuco? ¿Por qué lo bautizó? ¿Por qué bautizó Felipe? 37, Silvian, 37. Atos 8, 37. ¿Por qué Felipe bautizó al eunuco si él no era pastor? A mí me preguntó una persona, me parece que fue el domingo, me dijo: a mí me bautizó un diácono de la iglesia, no me bautizó un pastor. Yo quiero saber si eso es correcto, si el diácono me puede bautizar. ¿Será que el diácono podrá bautizar a una persona? ¿Será? Porque Felipe, vamos a ver quién era Felipe y lo relacionamos con la pregunta que me hizo la persona. Hechos 6, Hechos capítulo número 6, Hechos 6, versículo número 1. Hechos 6, versículo número 1. Vamos a leer Hechos 6, Atos 6, versículo del 1 al 6. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿cuáles eran los 12? Los apóstoles. Ya no estaba ahí Judas Iscariote. Ya no estaba ahí Judas, porque Judas se mató, se ahorcó. Ahí estaba en lugar de Judas Matías. Entonces estaban los 12 apóstoles, los 11 primeros, más el sucesor de Judas, que era Matías, los 12. Y convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí, escúcheme lo que voy a leer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, o sea los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe lo eligieron, a Próroco, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Mire qué importante, mi hermano.
¿Quién bautizó al eunuco? Un diácono. Pero ¿cuáles eran las características de este diácono? Eran impresionantes. Porque a mí un día me dijo una persona, no, un hermano de la iglesia me dijo que me bautizaba y como yo no sabía, me bautizó. No, es verdad, los diáconos también pueden bautizar. Está escrito en la palabra, usted lo ha acabado de leer conmigo. Pero vamos a ver cuáles eran los requisitos que tenía Felipe. Porque no puede ser que un hermano de la congregación, sin tener ninguna de las características que la Biblia da, venga y se levante y lo quiera bautizar a usted. Eso no es correcto. Usted siempre debe estar sujeto, sumiso a una autoridad de la iglesia. Mira cuáles eran las características de Felipe. Tú puedes leer en Hechos 6, del 3 al 6 está. Hechos 6, del 3 al 6. Felipe era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Era responsable porque a él le encargaron. Hizo ahí Silviana, Actos 6, 1 al 6. Era responsable, a él le encargaron un trabajo. Usted no le va a dar un trabajo a alguien irresponsable, le va a dar un trabajo a alguien responsable. Era justo. Felipe, y lo más importante, mire lo que dice el versículo 6, Hechos 6:6. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. A Felipe bautizó al eunuco, al etíope. ¿Cómo era Felipe? No era cualquier hermanito que llegaba a la iglesia. Todos tienen valor, pero cada uno tiene su responsabilidad en la iglesia. Y cada uno es delegado para eso. Mire cómo era Felipe. Felipe, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, responsable, justo, y le impusieron manos. ¿Qué es la imposición de manos? La imposición de manos no es nada más que una ceremonia por el cual se delega autoridad a otra persona para un trabajo específico. Por eso, cuando yo fui consagrado al pastorado, fue en el año 2011, me parece, sí, 2011, que vino mi pastor presidente, el pastor Marcio, vino de Brasil y aquí a Ambato, Ecuador, y nos consagró en el año 2011 como pastores. Hasta ese entonces yo no había bautizado a nadie, yo no había casado a nadie, yo no había presentado a ningún niño. ¿Qué más, pastora? No había celebrado matrimonio. No, porque no era pastor consagrado, no habían delegado autoridad sobre mí. Era un encargado de la iglesia. Entonces, ¿quién te debe bautizar? Alguien a quien le impusieron manos y le delegaron ese trabajo. Es muy importante que sepamos esto. Felipe estaba bajo autoridad. Vamos a acelerar porque se nos viene la live del pastor Marcio y ahí sí me quedo sin audiencia. Meu Deus. ¿Por qué debes bautizarte? ¿Por qué yo me debo bautizar? Vamos a leer la palabra de Dios. Silvana aí. Toma conta aí. Atos, o capítulo de número 2, Hechos, capítulo número 2, versículo 38. 38. Isso. Atos, Hechos 2:38. ¿Qué dice? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Por qué debo bautizarme? Porque es un mandato de Dios. Dios ordenó en su palabra que hay que bautizarse. Dice para arrepentimiento de vuestros pecados. Y dice, y bautícese en el nombre de Jesucristo. Hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa bautizarse en el nombre de Jesucristo? No significa que usted le van a bautizar, te bautizo en el nombre de Jesús. No. Lo que significa bautizarse en el nombre de Jesucristo es bautizarse bajo todas las doctrinas que enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso significa bautizarse en el nombre de Jesucristo.
Bautizarse en todas las enseñanzas, como dijo el Señor Jesús, enseñándole que guarden todas las cosas que Jesús había mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Ese es, por eso tiene usted que bautizarse, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la forma de bautizarse? Porque ya vimos que no es en el nombre de Jesús, no. Vamos a ver Mateo, capítulo número 28, Mateo 28. Mateo capítulo número 28. Mateo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Isso aí. Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Ahí viene la forma, o jeito, la manera, cómo se debe bautizar. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera correcta. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Hermano, amigo, amiga que me estás escuchando, nuestra regla de fe, ¿cuál es? La Biblia. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Ella es que nos enseña la manera correcta, la Biblia, de cómo hacer las cosas. ¿A qué edad? Me preguntaron, una persona me preguntó hace como unos 5 días. ¿A qué edad yo me debo bautizar? Porque creo que a mí me bautizaron a los 3 años. Pero, ¿a qué edad debo bautizarme? El bautismo es para arrepentimiento de pecados. Un niño no se puede arrepentir. Es más, en la Biblia, no existe un solo ejemplo, não tem exemplo de criança que foi para o batismo. No tengo ningún ejemplo en la Biblia que un niño fue para el bautismo. No tengo. Mi mayor ejemplo, o exemplo maior que eu tenho é Deus, é Jesús, es Dios, es Cristo. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Lucas, el capítulo número 3. Lucas capítulo número 3. Lucas capítulo número 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Gloria a Dios. El 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Cuál es nuestro Jesús? Comenzó su ministerio a los 30 años. Ese es nuestro mayor ejemplo. Y él se bautizó a los 30 y un poco más de años. Muchos teólogos dicen que Jesús se bautizó a los 30 años, 6 meses. Pero fue una edad adulta, cuando él ya era mayor de edad. Yo no digo que tú te debas bautizar a los 30 años, ni yo a los 30 años, pero el arrepentimiento solo lo hacen personas que han alcanzado un criterio y han podido entender que deben arrepentirse. Entonces Jesús es nuestro ejemplo. Él se bautizó cerca de los 30 años de edad. Si tú te diste cuenta de tu pecado, de tu falta de Dios, antes de los 30 años, con seguridad desciende a las aguas. La Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
He aquí todas son hechas nuevas. Desciende a las aguas, es un mandato de Dios. A partir de ese momento ya no te quedarás en confesar con tu boca, sino creerás en tu corazón, porque el bautismo es un acto de obediencia delante de los hombres dedicado a Dios. Desciende, no tengas duda. El Señor te está llamando. Nunca vas a ser perfecto a no ser el día que el Señor venga y tu cuerpo y mi cuerpo de pecado sea transformado en un cuerpo de gloria semejante al de Jesús de Nazaret. No desciendas, obedece la palabra del Señor. Ya no hay más excusas. El Señor te está pidiendo en esta hora obediencia. Hazlo. No tienes que pasar muchos años. Entrega todos tus defectos. Dios no quiere que tú cambies tus defectos, porque no los vas a poder cambiar. Quien te cambia es el Espíritu Santo de Dios. Entrega tu corazón a Dios, entrégate al bautismo delante de Dios. Es Dios que va a cambiar tu vida, te va a dar fortaleza, te va a llenar de su Espíritu, te va a hacer entender la necesidad que tenemos los hombres de aceptar a Cristo y bautizarnos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, si tienes alguna duda, escríbeme al 593-960-78-75-16. Deus abençoe, Pastor Luis Brito. Grande abraço para você. Que esta enseñanza haya sido de bendición. Eso, el bautismo es un acto de obediencia. Dios entre las personas y los hombres es la mejor decisión. Perfecto comentario, Silviana. Es la mejor decisión de nuestra vida. No te arrepentirás. No conozco hombre que Dios le haya fallado. Dios no te llama porque eres preparado. Dios te llama para borrar tu pasado y para crear un nuevo hombre en tu vida. Dios te llama para bautizarte y sumergirte no solamente bajo las aguas, sino sumergirte en su Espíritu Santo, y que a través de la obediencia, después del bautizo, Dios te dé dones, talentos. Dios abra tu entendimiento y tu corazón. Tu mente va a comenzar a cambiar, porque Dios a través de tu obediencia va a completar la obra maravillosa que tiene planificada para tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Silviana. No me voy a olvidar. Não vou esquecer ese mensaje. Es la mejor decisión de la vida. Entregar tu vida a Dios. Descender a las aguas y servir a Él. Levanta tu mano y oremos al Señor. Bendito Dios, buen Padre, que estás en este lugar. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Tu presencia es maravillosa. Tu presencia es reconfortante, Señor. Tu presencia es reconfortante. Tu presencia trae paz. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que me están escuchando en esta noche y que quieren y desean ingresar a las aguas. No tengas duda. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. El Espíritu Santo te ha llevado a entender que tienes necesidad de confesar a Cristo como tu Salvador y descender a las aguas. Desciende con seguridad. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre tu vida, no solamente hoy, sino para siempre. Amén. Te espero dentro de 2 horas para orar juntos. 22 horas, horário do Equador, e 24 horas, horário do Brasil. Vou te esperar, estamos juntos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te bendiga, em el nombre de Jesus. Amém.